Doy la bienvenida al presentador y doy las gracias a Adolfo, que es el director del CETID, de este centro, que nos ha prestado su casa. Y ya. Pues vamos con ello, Santiago. Se María Gancho, abogado. Sí, Ha estado en Japón. Que ya es invitado además por una universidad jesuita, la de Sofía en Tokio, y bueno, pues para hablar precisamente de un episodio, un capítulo de esas apasionantes relaciones que mantuvo el siglo XVI y XVII ibérico con Japón. Y bueno, pues supongo que eso, y que en algún momento hemos coincidido en la vida profesional de Santiago, que estoy hoy aquí para presentar un libro que es peligroso, es un libro muy peligroso, porque debo confesar que intenté que se llevara a efecto la presentación, la primera, no era excluyente de esta, en algunos sitios en Madrid, y fue complicada porque hablar de cristianismo y hablar de episodios tan complejos, ¿no? como los martirios en Japón en el siglo XVI, pues parece que puede ser un problema para algunos pastores, ¿no? Funcionariales de lo intelectual en nuestra ciudad. Y bueno, pues este libro que has hecho, que me parece todo un rescate insisto, de un momento en que cambia Occidente, solamente por ese contacto tan intenso con Japón, cambia Japón, y hasta cierto punto, y luego me corregirá el padre Pedro, cambia el cristianismo también, ¿no? Y es un momento clave. Yo creo que hace de 3 siglos suceden episodios que supusieron la transformación de la ideología imperial para los españoles. Es algo de lo positivo que se puede apreciar en Felipe II. La embajada Tensho es fundamental en ese aspecto. Japón se reunifica, y se reunifica gracias a las armas ibéricas. O sea, el uso del mosquete y de la artillería pues es algo que aprenden de portugueses y de españoles, y supone una consecución imposible en siglos, que es la unidad política de Japón. Y sucede otra cosa aún más transformadora, que es la llegada del cristianismo a Japón. Y llega con éxito, y de una manera tan transformadora que incluso cuando se han intentado borrar las huellas de lo que fue aquello, pues no se acaba de conseguir. A mí me gustó dedicarle algunos artículos por ejemplo, hay una comunidad en derredor de la memoria de un naufragio español en Onjuku, y este pueblo durante siglos ha mantenido viva, ¿no? Es muy revelador, ¿no? La capacidad aglutinante de la memoria, porque ellos fueron los que rescataron a aquellos náufragos del galeón San Francisco, y probablemente vivieron durante muchas generaciones de los restos del galeón, y lo hicieron además con la suficiente discreción frente a las autoridades japonesas, que el pueblo todavía sigue, y todavía hay maderas que te encuentras en algunas construcciones relativas al galeón. Conocí allí al arqueólogo japonés Jun Kimura, que estaba liderando las investigaciones, pero son incapaces de encontrar un galeón que probablemente pues sirvió a un mejor final, que es el mantener viva esa comunidad, que insisto, o sea, en el centro del pueblo se encuentra el museo dedicado al galeón San Francisco, y bueno, que encierra algunos de los misterios, pues los aborda el libro de Santiago, pero esa misión de Rodrigo de Vivero, que intenta salvar las relaciones entre la España imperial y el Japón de Tokugawa, ¿no?
otros aspectos también muy interesantes y muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, la figura de Senno Ricciu, que es el gran constructor, ¿no?, de la ceremonia del té, tal como se conocen las distintas familias que todavía existen. Y probablemente este señor fue un cristiano. Yo me preocupé por investigar aquella figura y seguirle los pasos. 5 de sus 7 discípulos eran cristianos. Y probablemente esa cuestión de la fe en un momento que resultaba ya muy antipático políticamente el ejercer el cristianismo, y sobre todo en el papel de Senno Ricciu, que era una personalidad fundamental en el entorno del gobierno japonés, pues se le o obligó a morir o incluso se le asesinó, pero luego se construyó sobre él pues todo un edificio mítico budista que lo reivindicó de una manera nacional y borró todo el elemento cristiano tan vinculado al nacimiento original de lo que nos llama tanto la atención en la ceremonia del té, ¿no?, que es su primitivismo, el elemento elemental, ¿no?, con el que dos personas de culturas extrañas se cruzan y se acercan. Y bueno, pues es muy interesante la literatura de los jesuitas en torno al té y el papel que tuvo, no en la liturgia, sino en el entorno de la liturgia en Japón. Estoy adentrando ya en cosas en las que creo que van a hablar con mucha más pericia las personas que nos acompañan. El primero, don Pedro Llobel Fernández. Peter nace en Palma de Mallorca en 1957 y después de estudiar arquitectura técnica y de experimentar en la docencia comprometida en ámbitos de discapacitados, pues hace su gran apuesta vital y entra en la Compañía de Jesús. Obtiene una licenciatura de teología en Lovaina y después de estudiar filosofía en Madrid. Es un viajero concienzudo de la América hispana y siempre en el ámbito docente, y ha ocupado importantes responsabilidades dentro de la Compañía de Jesús, siendo la que más nos vincula, la que más se nos acerca esta tarde, la de director del Secretariado de Misiones de la provincia de España. Y para el que sepa cómo se construye, qué complejo es y la dificultad de esa traza, ¿no?, que tiene una vida llena de sabiduría y de compromiso, pues don Pedro es un lujo. Así que lo vamos a poner hoy. Y también, por supuesto, el autor, que Santiago Mata, periodista de raza, un historiador que ya tiene un bagaje importante bibliográfico. Yo le conocí en los tiempos heroicos del periodismo, ya estamos en otra época, y no siempre hemos tenido incluso cuando hemos discutido ha sido cordial, porque yo más de una vez le he amenazado con demandarle, él ha rectificado cosas que yo no había dicho exactamente, pero bueno, en esa situación pues ha subsistido un afecto sincero y una admiración, desde luego, por un trabajo honesto y potente. Yo creo que Santiago, pues es verdad que además de rescatar ese aspecto tan extraño y tan sugerente del cristianismo y tan difícil a veces de entender, como es la experiencia del martirio, ¿no?, como un ejemplo de fe y un desafío al orden aparentemente inevitable de las cosas. Y eso que te has dedicado en varios libros a desentrañar, ¿no?, pues en la Alemania hitleriana, en la España más difícil de la guerra civil, en el siglo XVI y XVII, en este Japón. Luego has escrito sobre la transición, has escrito sin dudar y echándote a la polémica sobre los efectos de una secta, el Yunque, en la política española.
bueno, yo creo que es una persona de una densidad al margen de este libro que invitaría solamente por ello ya a acercarse a estas páginas. Y sin más, pues por favor, Peter. Muy bien, muchas gracias por la presentación en primer lugar, y en segundo lugar, evidentemente, muchas gracias por la invitación, ¿no? Hay que decir al principio que el señor Mata escribió un email al secretariado, ¿no? Pidiendo un misionero japonés o un misionero español en Japón. Bueno, entonces, curiosamente, y antes de haber leído el libro, mi respuesta fue no hay ningún misionero, ni japonés ni español en Japón que vaya a estar en España, ¿no? ¿Por qué? Porque los misioneros, ni los japoneses ni los españoles vuelven, sino que, por ejemplo, algún compañero misionero jesuita, español, puede ser que venga de vez en cuando, muy de vez en cuando, a ver a la familia. No es como las misiones en otro sitio, que a lo mejor no hay medicina, tienen que venir aquí a buscar los médicos, o incluso las medicinas también. En Japón, en ese sentido, pues como potencia mundial ahora, pues no hace ninguna falta. Pero sobre todo, ahora no me acuerdo muy bien si se lo dije exactamente así, con esa profundidad que está reflejada también en el libro. Los misioneros quieren morirse en Japón. O sea, los misioneros que van a Japón se introducen de tal manera en la cultura japonesa y en su misión en Japón, que evidentemente es hasta el final, y por lo tanto no había ningún misionero disponible, ¿vale? Ni en estos últimos tiempos ni en los próximos tiempos, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, le tuve que ofrecer, bueno, pues yo, pobre de mí, pues si quiere, pues voy yo. Bueno, entonces, desde mi poca experiencia, aún así, después de haber estado en Japón, bueno, pues yo me atrevo con mucha prudencia a participar en esta presentación, ¿no? A mí me gustaría quizá empezar y luego terminar por lo mismo, por la misma invitación, y es que si ustedes no han estado en Japón, es muy interesante ir a Japón en algún momento. Dicho esto, es verdad también una postilla inicial.